ha muerto el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, la figura política y religiosa más poderosa de la República Islámica durante los últimos 36 años. Fue asesinado esta madrugada tras un ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo afirmó esta tarde el presidente Donald Trump. Los bombardeos alcanzaron sedes del gobierno y reuniones de altos mandos en Teherán. Khamenei, representante de la línea más dura del régimen iraní, abiertamente antiestadounidense y anti-israelí, fue abatido en medio de estos ataques. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablaba así por la tarde, tiempo de México, noche, casi de madrugada del domingo, hora de Medio Oriente. Hablaba así de la caída de quien se refirió como un dictador, Ali Khamenei. Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, destruimos en el corazón de Teherán el complejo del dictador Khamenei. Durante 3 décadas y media, este dictador cruel sembró terror en el mundo, oprimió a su pueblo y trabajó sin cesar en el plan para destruir Israel. Ese plan ya no existe y hay muchas señales de que ese dictador tampoco existe. Esta mañana eliminamos altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria, altos cargos del programa nuclear y continuaremos. Ali Khamenei, líder supremo de Irán, ha muerto. Donald Trump lo describió en una publicación como una de las personas más malvadas del mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha justificado la ofensiva, argumentando que era necesario impedir a toda costa que Irán obtuviera el arma nuclear. La cifra de víctimas sigue siendo incierta, se habla de más de 200 muertos en Irán. En la ciudad de Minab, al menos 83 niñas murieron tras un ataque que impactó una escuela primaria. Pero Irán no se quedó con los brazos cruzados, la respuesta fue amplia. En varios países del Golfo Pérsico, en varios países de la región, hubo un ataque confirmado contra un cuartel estadounidense en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Kuwait, en Jordania. Los misiles fueron interceptados. En Arabia Saudita también se reportaron ataques. Impresionantes imágenes también de estallidos cercanos al imponente rascacielos del Burj Khalifa en Dubái. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prácticamente al mismo tiempo, de madrugada, al mismo tiempo en el que habría un nuevo frente de guerra bajo el ataque de Washington denominado Furia Épica, enviaba un mensaje al mundo. Donald Trump advertía de madrugada que jamás permitiría que Irán obtenga armas nucleares y llamaba al pueblo iraní a justo levantarse contra el régimen. El ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo cruel de personas muy duras y terribles. Sus actividades amenazantes ponen en riesgo directamente a los Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo. Donald Trump supervisó la Furia Épica, así llamó a la operación desde Mar-a-Lago, Florida. La Casa Blanca ha publicado imágenes del presidente de Estados Unidos junto a su equipo de seguridad. Fue el propio Donald Trump quien confirmó en una publicación de Truth Social el abatimiento de Ali Khamenei, de quien trasciende Trump ya habría visto una foto del líder iraní sin vida, esto como prueba de muerte. Hacemos contacto esta tarde con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos. Francisco, una publicación de Donald Trump que confirma el abatimiento, la caída del hombre más poderoso de Irán, que era objetivo de Donald Trump. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Desde muy tempranas horas de esta madrugada de este sábado, estábamos ya reportando que aviones norteamericanos que despegaron desde el USS Gerald Ford y también desde el USS Abraham Lincoln, también junto con otros aviones stealth, bombarderos ellos, entraron al espacio aéreo iraní, especialmente entrando a la capital Teherán y bombardeando en plena luz del día en un edificio, ni siquiera un búnker, un edificio
en donde se encontraba prácticamente toda la cabeza del gobierno del régimen de Teherán, prácticamente aniquilando el edificio, utilizando bombas convencionales, obviamente, no utilizaron bombas nucleares, precisamente con el objetivo, no solamente de evitar que Irán algún día construya una bomba nuclear, pero acabar de cabeza a los pies con el régimen iraní, prácticamente pulverizando ese edificio y dejando cualquier posibilidad de que haya quedado alguien vivo. Esto también hay que mencionar que salvo que no había tropas norteamericanas dentro del territorio de Teherán, por lo menos lo que sabemos nosotros, sí había fuentes de inteligencia de Israel, quienes habían infiltrado en los cuerpos de seguridad más cercanos al ayatolá, lo cual que confirmaron no solamente que iba a estar a la hora que iba a estar, en el momento que iba a estar, en el edificio en el que iba a estar, para darle la luz verde al ataque norteamericano. Además, el ataque estaba previsto para el lunes, pero tuvieron que acelerar esto porque esta reunión, precisamente donde estaban todas las cabezas de el régimen, se adelantó y tenían, digamos, esta oportunidad de oro para poder hacer este ataque, el cual, que si hubiera sido un fracaso, Juan Pablo, déjate el hecho de cuenta de que haya habido un avión caído o alguna pérdida humana norteamericana o de Israel, cosa que no hubo, pero de haber evitado, digamos, fallado con el objetivo de haber conseguido la muerte del ayatolá, el ayatolá prácticamente hubiera dado, digamos, esta gracia divina, el haberlo salvado y lo hubiera empoderado aún más. Ahora ya para concluir rápidamente, ahora existe otro gran problema, Juan Pablo. Como lo dijera el legendario Henry Kissinger, secretario de Estado allá con las épocas de Richard Nixon, cuando tú consigues la llave para abrir la puerta de un problema, lo que descubres es el comienzo o la entrada a tu próximo reto. Vamos a ver qué pasa ahora que existe ese vacío de poder en Teherán, sí, y a ver si realmente la gente de Teherán, la población de Israel, que ha estado bajo el yugo del régimen desde 1979, fuera a apoderar una vez más a su país. Una población evidentemente enlutada por los últimos actos de represión en Irán y también por este bombardeo que ha dejado a más de 200 personas muertas y también 83 menores que se cuentan como víctimas. Y seguramente al paso de las horas, Francisco, las víctimas mortales se seguirán contando. E Irán, al menos su capital, Teherán, es esta tarde, tiempo de México, pues una ciudad atacada y que seguramente tendrá que comenzar prácticamente de cero. Ahora, Francisco Villalobos, dijo Donald Trump en la comunicación dada hace algunas horas que Irán no pudo evitar la inteligencia, los sistemas de rastreo altamente sofisticado. Justo decías, obtuvieron la ubicación, la hora exacta en donde podían encontrar a Ali Khamenei y hasta allá enviaron una serie de misiles. Los israelíes habían puesto en evidencia, por decirlo así, precisamente a este cuerpo de seguridad de Irán desde ya hace prácticamente más de media década, con el hecho de que demostrar de que el espacio aéreo iraní es muy vulnerable, con los ataques que tuvo Israel el año pasado, también la caída del general Qusayman, en la primera época de Donald Trump, cuando lo acabó con el jefe del Estado Mayor iraní en Irak. Bueno, o sea, realmente ha habido huecos de inteligencia, de seguridad de inteligencia por parte de los israelíes desde hace mucho tiempo, y realmente la única cuestión era cuestión de tiempo si Donald Trump iba a tomar ese riesgo tanto político como militar de intentar decapitar el régimen iraní y lograrlo. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos, gracias por la comunicación. Estaremos atentos por si Donald Trump al paso de las horas publica algún mensaje, sobre todo algún mensaje de esos que graba. Publicó uno prácticamente en el momento en el que comenzaban los ataques de madrugada, un extenso mensaje de 8 minutos. Y lo hizo antes de los ataques. Nomás rápidamente quiero comentar que todo centro conglomerado en la Unión Americana, el FBI tiene máxima alerta, porque también hay que recordar que Irán tiene largos tentáculos de sus agentes, puede utilizar represalias, no solamente en áreas militares dentro del Medio Oriente,
pero por ejemplo aquí en Houston, Texas, en las petroleras. Seguimos al pendiente. Gracias, Francisco Villalobos, en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha lanzado este sábado un llamado urgente para evitar que el conflicto en Medio Oriente siga escalando. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los países involucrados privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza. Hasta el momento no hay registro de mexicanos afectados justo por la ofensiva. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores ha llamado a los connacionales evitar viajar a Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Kuwait. ¿Por qué? Porque hasta ahí, hasta esos lugares, han llegado los bombardeos de Irán en respuesta a la furia épica concretada por el gobierno de Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que han dejado sin vida ese día a Ali Khamenei, líder supremo iraní. Pausa y retomamos el tema.